calculan 12 millones de personas que se quieren anotar desesperadamente para recibir el bono de emergencia de 18.000 pesos, ¿no? En 2 cuotas en mayo y en junio. Es el mejor indicador de la desesperación que hay frente a la licuación inflacionaria que están viviendo la gran mayoría de los argentinos. Y todo eso genera una desconexión muy grande entre la agenda de la política, ese es el tema principal con el cual estoy arrancando, la agenda de la política y la realidad de los argentinos. Y por eso después van a ver el descontento creciente con la política. Es decir, todas las encuestas muestran que hay un descreimiento generalizado con la política. Obviamente, principalmente con el oficialismo, pero también con la oposición. Fíjense lo que decía hoy, esta mañana, Gabriela Cerruti, la vocero presidencial, en esta discusión de cómo hizo el oficialismo, partiendo del bloque de senadores, para conseguir un consejero más en el Consejo de la Magistratura, que recordemos es el organismo que evalúa la selección de jueces y también actúa en el procedimiento de remoción de los jueces, tanto la designación como la remoción de los jueces. Obviamente, tanto gobierno como oposición quieren tener ahí una preponderancia, además de la representación que hay de los propios jueces, los abogados y otras organizaciones, para también tener voz y voto en la designación y la remoción de jueces. Pero bueno, es parte de la agenda hoy de la política. Y fíjense cómo Gabriela Cerruti dice, bueno, esto que hizo la vicepresidenta de partir el bloque de senadores del Frente de Todos, ya lo había hecho Juntos por el Cambio en su momento para quedarse con un consejero en ese organismo. Son trampas de la política o de la democracia, pero ya lo habían hecho los otros. Mirá. Recordemos también que para nombrar a Tonelli durante el gobierno de Mauricio Macri como consejero de la magistratura en el Consejo de la Magistratura hicieron la inversa y juntaron todos los bloques para decir que todos los interbloques eran un solo bloque, así podían tener el representante de la mayoría. Entonces la verdad es que Juntos por el Cambio nos tiene absolutamente habituados a este tipo de trampas a la política, trampas a la democracia. Lo que pasa es que tienen el plafón de poder hacerlo con una enorme cobertura mediática que los protege cada vez que hacen alguna de estas situaciones. Bueno, a ver, no sé si se entendió bien. ¿Se escuchó bien lo que dijo? Es decir, Juntos por el Cambio nos tiene habituados a este tipo de trampas que acaba de hacer Cristina, trampas a la democracia o a la política. Nos tiene habituados Juntos por el Cambio, pero tiene la protección mediática o el blindaje mediático, por eso no los exponen. ¿Saben qué? Yo digo que ustedes están totalmente desconectados de la realidad. Y en todo caso, esas trampas que ahora hace el oficialismo y antes hizo Juntos por el Cambio, tiene que ver con esa desconexión total que tienen con la realidad. Y con la agenda propia que tienen desconectada de la realidad. Ahora vamos a hablar de la realidad. Hoy no tenemos la posibilidad de armar la mesa que armamos siempre con empresario, alguien que cobra un plan, alguien que está desocupado, alguien que trabaja por 60.000, 70.000 pesos y está bien abajo de la línea de pobreza, pero vamos a seguir con este tema el lunes. Pueden escribir a mi Instagram, @MaxiMontenegroOficial. Me han llenado de mensajes, ha habido un aluvión de mensajes, gente buscando trabajo, que trabaja y no le alcanza para llegar a fin de mes, empresarios que dicen, miren, yo no consigo gente para trabajar porque la gente prefiere los planes sociales porque va sumando entre todos los planes sociales y en vez de eso, no hay forma de ponerlo en blanco. Bueno, pueden escribirme a mi Instagram, @MaxiMontenegroOficial. Y si quieren participar de esto que vamos a seguir a partir del lunes, en todo caso en alguna conexión con Zoom o algunos que puedan venir al piso, nos dejan ahí en el mensaje directo en mi Instagram el teléfono para que los que quieran participar, la producción se contacte y podamos armar efectivamente esa muestra pequeña, pero me parece muy significativa de la realidad social que está ocurriendo en la Argentina. @MaxiMontenegroOficial es mi Instagram. Repetí lo que dijo recién Gabriela Cerruti, para que se escuche bien y como acá no hay el blindaje mediático, que es cierto, en muchos casos
tienen sectores de la oposición en algunos medios o programas, yo digo que son una vergüenza los dos, la desconexión que hay con la realidad. A ver, repetilo. Recordemos también que para nombrar a Tonelli durante el gobierno de Mauricio Macri como consejero de la magistratura en el Consejo de la Magistratura hicieron la inversa y juntaron todos los bloques para decir que todos los interbloques eran un solo bloque, así podían tener el representante de la mayoría. Entonces, la verdad es que Juntos por el Cambio nos tiene absolutamente habituados a este tipo de trampas a la política, trampas a la democracia. Lo que pasa es que tienen el plafón de poder hacerlo con una enorme cobertura mediática que los protege cada vez que hacen alguna de estas situaciones. Bueno, está claro. Está claro. Esta vez lo hizo la vicepresidenta. Antes lo hizo Juntos por el Cambio. Trampas a la política, trampas a la democracia. Es una vergüenza de un lado y del otro. Y en todo caso, habla de esta desconexión con la realidad. Fíjense lo que ganan hoy los argentinos, y ahora vamos a hablar de por qué estalló todo cuando se está anunciando este bono de emergencia de 18.000 pesos en 2 cuotas. Lo que ganan los argentinos, según el INDEC, en el último registro de la encuesta permanente de hogares del cuarto trimestre del 2021, que es la última estadística que hay, el INDEC, los encuestadores van en la encuesta permanente de hogares y le preguntan a la gente por sus ingresos. Obviamente hay mucha subdeclaración de ingresos, pero es una muestra bastante representativa de dónde están los ingresos de los argentinos en los distintos estamentos sociales. Y todos esos ingresos están siendo violentamente licuados por la inflación. Y eso genera la desesperación. Esto no importa si son ingresos en negro o en blanco. La encuesta permanente de hogares no es la FIP. Va y les pregunta y termina siendo anónima la encuesta. Es decir, no le pregunta después obviamente toman el nombre y apellido de la persona que están encuestando el hogar, pero no lo ponen después en el formulario para que la gente pueda manifestar efectivamente cuáles son sus ingresos. Y de ahí sale de la encuesta permanente de hogares también las estadísticas que hay en la Argentina de empleo no registrado y toda la información que tenemos del empleo no registrado, porque justamente no va a ir la FIP a hacerle la encuesta a la gente del empleo no registrado. Va al INDEC y reserva la identidad de los que contestan, y ahí puede saber, bueno, cuánto ganan los trabajadores en negro, cuántos son los trabajadores en negro en el universo laboral de la Argentina y demás. Fíjense, el 10% más pobre, según el INDEC, a fines del año pasado ganaba en promedio 21.300 pesos en la Argentina. Familia, el ingreso familiar total. Es decir, vivían el 10% más pobre en la Argentina con 21.000 pesos. Acá en el cuestionario algunos respondían que ganaba hasta 30.000 pesos, otros que ganaban menos. Siempre hay una banda de declaración de ingresos que responden los encuestados. El promedio para el INDEC en el 10% más pobre era 21.000 pesos. En el 10% siguiente, lo que se conoce como el segundo decil, es decir, la sociedad se divide en 10 grupos, cada uno es un decil, es decir, el 10% de la sociedad. En el segundo decil, en promedio 36.000 pesos. De nuevo, algunos ganaban 40 y pico, 40, y otros menos, pero en promedio 37.000 pesos. Promedio del ingreso total familiar del segundo decil. Es decir, el que está ahí también bajo la línea de pobreza, obviamente. El 10% siguiente, el llamado tercer decil, está con un ingreso total familiar de 49.000 pesos mensuales. 49.000 pesos mensuales. El cuarto decil, es decir, el 10% siguiente, gana en la Argentina, estamos hablando del total de hogares argentinos, gana casi 60.000 pesos mensuales y con eso vive el hogar, ese hogar, con 60.000 pesos mensuales. También muy por debajo de la línea de pobreza, que en febrero estaba en 85.000 pesos una familia tipo y que ahora en abril debe estar arriba, bien arriba, no tenemos el dato oficial, de los 90.000 pesos. El siguiente decil, el quinto decil en la distribución del ingreso está en 71.000 pesos mensuales el ingreso total familiar. Es decir, que acá podemos sacar de conclusión que el 50% de los argentinos tiene ingresos del total de la familia menores a 70.000 pesos.
71.000 pesos promedio. Esto lo digo en base a lo que hemos estado hablando de que había algunos empresarios, y es cierto que en algunos sectores ofrecían como sueldo de ingreso 85.000 pesos o 90.000 pesos de bolsillo en blanco. Pero la gran mayoría de los argentinos está por debajo de esos ingresos. Bueno, a ver, en el sexto decil, en el 10% siguiente, estamos yendo hacia arriba de la pirámide, ganan 85.000 pesos mensuales el ingreso total familiar. Es decir, que el 60% de los argentinos está para abajo de eso, abajo de los 85.000 pesos. El séptimo decil está en 102.000 pesos, 103.000 pesos de ingreso promedio familiar. Hay algunos que declaran en esta franja menos ingresos al INDEC y otros que declaran 120.000 pesos más. Pero en promedio están acá. El octavo decil, ya estamos en los niveles de mayores ingresos de la Argentina, en términos de ingreso familiar, está en 125.000 pesos según el INDEC. El noveno decil está en promedio en 160.000 pesos el ingreso total familiar. Y el 10% más rico, el décimo decil de la distribución en esta encuesta, insisto, que hace el INDEC a los hogares en la Argentina, se hace una muestra que es representativa de todos los centros urbanos del país, está en un ingreso promedio de casi 275.000 pesos el ingreso total familiar. Acá, en particular, el INDEC detectó que algunas familias declararon hasta 4 millones de pesos en este 10% más rico. Más rico entre comillas, digamos, porque obviamente los más ricos de la Argentina, los empresarios más grandes y demás, no están respondiéndole el cuestionario al INDEC. Esto van en muestras aleatorias el INDEC. Pero sí hubo algunos que, bajo anonimato, declararon que en este 10%, algunos que cobraban como ingreso total familiar hasta 4 millones de pesos y había otros que estaban por debajo de esto. Esta es la escala de ingresos de la Argentina, lo que hay en ingresos de la Argentina. Obviamente lo que hay que ver es lo que les decía antes, que el 60% de los argentinos, las familias argentinas, viven con menos de 85.000 pesos mensuales de bolsillo y que hoy la línea de pobreza está muy por arriba de eso. Después vamos a hablar, Claudio, lo que ha pasado, y esta es parte de la realidad, lo que quería mostrar, ¿no? El otro contraste, lo que está pasando en la realidad. El lunes vamos a seguir un poco con este debate, ahora lo estoy mostrando en las estadísticas, como hago siempre en el programa, pero ya me aburrí de hacerlo. Por eso quiero mostrar la realidad, en vez de mostrar la estadística que refleja la realidad. En el caso de lo que ha pasado con el bono de emergencia, que está colapsando el sistema, a ver si podemos entrar a la página de ANSES en este mismo momento y ya vamos a hablar de la otra realidad, del tema del dólar y demás. A Claudio Loser en Washington, a Juan Napoli acá en la City porteña, les agradezco a los dos que estén, pero es otro tema el que quiero abordar con ellos, que es qué pasa si en medio de esto que está ocurriendo, que la política va por un carril alejado de la realidad está en ebullición, la gente está desesperada por la licuación inflacionaria, y ahora voy a mostrar las encuestas, se me acordará eso, por favor, del descreimiento que hay con la política por parte de la gente, si en medio de todo eso se empieza a despertar el dólar como está ocurriendo en los últimos días. Y les voy a mostrar cuál es el dato que genera alarma y alerta en el Banco Central y hay mucha preocupación con eso. Pues nosotros dijimos, el gobierno tiene tiempo hasta julio para poder seguir chapoteando en su interna, en las discusiones con el Fondo Monetario, en las discusiones de lo que le interesa a la política, pero que después la cosa se va a complicar porque pueden volver las presiones sobre el dólar y obviamente eso cambia todo el panorama del tablero de control de Alberto Fernández. Ahora, ¿qué pasa si eso se adelanta?